Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos estrenando una nueva sección que se llama La Claqueta Analítica. En este programa pues vamos a tener el gusto de la participación de Esaú Arzate, quien es maestro en pedagogía, así como también de Raquel Núñez, quien es licenciada en psicología. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, para empezar, pues vamos a hacer una breve sinopsis de la película. No mires para abajo es una película argentina, dramática, erótica y también con un tinte surrealista del 2008, escrita por y dirigida por Eliseo Subiela. Así está protagonizada por Antonella Costa, Leandro Stivelman y Hugo Arana. Y bueno, la sinopsis es que Eloy es un joven de 19 años que trabaja como repartidor en un negocio familiar de fabricación de lápidas y figuras ornamentales para sepulturas en un cementerio de la localidad. Él está sensibilizado por la muerte de su padre. Eloy comienza su camino hacia la experiencia de un mundo adulto. Al mismo tiempo, él descubre que padece un sonambulismo. Una cierta noche de verano, durante una de sus caminatas por las terrazas de su vecindario, cae por la claraboya y despierta en la cama de Elvira, que está de vacaciones en la ciudad, en la casa de su abuela. Pronto entablarán una relación dominada por intensas sesiones de sexo tántrico en las que Elvira inicia a Eloy, permitiéndole acceder a experiencias y sensaciones que hasta ese momento eran desconocidas para él. Y bueno, esta película también tiene varios premios, como el premio Glauber Rocha a la mejor película latinoamericana, el mejor director en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2008, así como la mejor película de la 14ª Muestra de Cine Latinoamericano de Lérida en España 2008. Y bien, es una película extraordinaria que está apta como para establecer mucho de la teoría, en este caso psicoanalítica, y claro, con el aporte de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y no sé si, Esaú, gustarías darnos tu aporte. Sí, muchas gracias, Carlos. Aquí es muy interesante pensar justamente permíteme, hay un problema de. Claro, sí, sí. Como que se escucha un eco ahí, ¿no? Eh, ok, de acuerdo. Sí, como ya lo comentabas, Carlos, gracias por la introducción. Es una película muy interesante, ¿no? Al puro estilo de Eliseo Subiela, con una cantidad importante de poesía, de llamamiento a lo que sería como estos intereses profundos del ser humano, ¿no? En particular, en este particular, lo que toca la representación de la muerte, claro, de la propia vida y del sexo, ¿no? Entonces se mira esta relación muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando Eloy habla en la primera parte de la película de cómo su país limitaba con el país de los muertos, ¿no? Esta enorme muro entre el espacio de la vida y el espacio de la muerte que él cruza todo el tiempo, ¿no? Eso nos da para ir pensando justamente en esta representación entre la vida y la muerte, lo que significaría el paso entre la vida y la muerte. Claro. Entonces, esto se ve mezclado con este impacto que tiene la muerte del padre de Eloy, que desata en este personaje el tema del sonambulismo, claro, que es rescatado de este espacio, digamos, de la captura de la muerte por el amor carnal en este caso, ¿no? Por el amor que él se representa hacia Eloísa, que empieza como un elemento psicarnal, pero que él, a partir de esta representación también, aquí es muy interesante la representación de cómo se romantiza la figura del sexo, o del ejercicio de la sexualidad en los seres humanos, ¿no?
también esta decisión cuando la propia Elvira le dice, bueno, es que tú tienes que coger con otras, ¿no? Exacto. Ella nunca a pesar de que ella se encarga, ¿no? Es su tarea autoinfligida, hacer de Eloy el amante, el mejor amante de Buenos Aires, ella está muy consciente siempre de que se tendrá que ir. Claro. Es Eloy quien, a partir de esta iniciación sexual que tiene con Elvira, bueno, no es propiamente una iniciación sexual, pero es como una iniciación de la propia conciencia de la sexualidad del hombre, ¿no? Entonces ahí viene ese despertar de lo que sería una sexualidad consciente del hombre en compañía de esta mujer iniciadora, ¿no? Este mito también de las mujeres que inician a los hombres, que son mujeres experimentadas, que son mujeres que ya conocen estos elementos. Claro. Es lo que Eloy descubre en ella y tiene este enamoramiento. Pero Elvira siempre está en este constante hacer presente que ella no estará ahí para siempre, que ella se marchará. Así es. ¿No? Entonces aquí es muy interesante pensar justamente cómo se da esa deconstrucción de cómo se puede pensar a un sujeto autoconsciente de su propia sexualidad y del ejercicio de su propia sexualidad ante el placer, a diferencia de aquel sujeto que simplemente actúa a partir de los órdenes culturales. Así es. Esa me parece que es un aporte bien interesante precisamente de la propia película. Cómo dejar o cómo deconstruir el ejercicio de la sexualidad para no pensar en el placer inmediato y simple del hombre y pensar también en este caso el placer de la pareja. Ya después de esto, esos elementos como surrealistas de los viajes astrales y demás que son muy interesantes, pero yo por mi parte rescataría esa deconstrucción del acto amatorio y de la iniciación sexual del hombre, ¿no? Esta película es muy interesante cómo se pide al hombre en particular que piense también en el placer de la mujer. Exacto. O en el placer de ese otro, que en la relación sexual parece inexistente, ¿no? Exacto. Sí. Entonces aquí es bien interesante este resguardo precisamente. Yo por ahí lo dejaré. E incluso, bueno, me recuerda mucho a Freud cuando en Duelo y Melancolía él refiere que el ser humano va conociendo el proceso de la muerte a través del otro, ¿no? Es decir, no es como que un conocimiento de primera instancia, sino que lo va percibiendo a través del otro. Y aquí pues es claro en el padre, ¿no? Y también la figura simbólica del padre en su ausencia y este amor que tiene con Elvira son como proyecciones edípicas, si podemos referirlo así, o bien estructuradas, bueno, en el complejo de Edipo, que en un principio pues no parecerían tener como una edad muy congruente entre ellos, pero se nota ahí el rol dominante, ¿no? y maternal que ella ejerce sobre él, como dices, como esta iniciación a un mundo nuevo que él desconocía, ¿no? Pues dijéramos, le impone distintas posturas sexuales, ejerce sobre él distintas como formas de control, ¿no? Y esto hace que Eloy se vaya identificando de una forma obsesiva también con esto, ¿no? Ok, muy interesante ahí la aportación, el comentario. No sé, Raquel Núñez, quisieras comentarnos tu aporte. Sí, claro, tiene elementos que aborda la película. En ella, pues el síntoma, ¿no? El sonambulismo, que comienza con la muerte con el padre, esta impresionante relación que tiene el hijo con su papá, ¿no? Que lo ve, el que tenga que le enseñó o le construyó sus primeros zancos, que le llama. A mí me hace recordar mucho una pintura de Dalí. No sé si tú me lo antes. De Dalí, ajá. Entonces, esta relación que hay entre el papá y el hijo, ¿no? Claro. La ética que tú me comentas, identificación con el padre, que se muestra pues hasta el fin de la película, en la escena donde él
recuerda esta iniciación que tuvo con los zancos, cómo lo ve de cierta forma, bueno, que es la película, ¿no? Que el papá le dice, no mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Sí. Como este acercamiento con la muerte, con la vida, con Eros, con Tánatos, y el sexual que él tiene, ¿no? Que lo mantiene, pues, como con esta relación con el vida. Él también pasa de estar en estas escenas que se mencionan como el sexo tántrico, los viajes astrales, que ya lo comentas aún. Y otra parte que me parece muy interesante de analizar es la poesía. Las frases, esta frase que dice que qué curioso, la muerte olía flores y la vida olía mierda, ¿no? Desde el hombre se deben de formar a ciertas formas defectuosas del amor, o cuando ella le dice que se va, ella le menciona, yo no me voy ni tú te quedas, este amor desconoce toda separación, ¿no? Como esta unión que hay entre dos amantes, pero que en algún momento se va a terminar, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante aquí lo que mencionas. Digo, la historia o la biografía de Salvador Dalí incluso también tiene una carente de la figura paterna, porque él, en su época, su papá no quería que fuera él pintor. Entonces siempre estuvo como que de cierta forma peleado con él, hasta que en el último de sus días su padre acepta, ¿no? Que sí debió haber sido pintor y que lo aceptaba, ¿no? Entonces, ahí recordando esa parte, pues sí tiene un tanto, o dijéramos, una proyección ahí con lo de los zancos, surrealista, con lo de los viajes astrales, y muy bien mencionas esta unión entre el sexo, o lo que es acercarse a la vida, pero también a la muerte al mismo tiempo, ¿no? Porque estas dos contrapartes forman parte de su mundo, es decir, y él mismo se describe como un muerto de amor, ¿no? Incluso lo menciona. Y pues es interesante aquí que, por otro lado, la identificación con el padre, de proseguir con esos intentos de lograr su goce a través del engaño, ¿no? O de la perversión, también podríamos decirlo, pero se renuncia, dijéramos, al control obsesivo, ¿no? Que ejercía sobre él, y la separación final de los dos personajes también, que ella pues lo comenta, o sea, esta relación no va a ser para siempre, ¿no? Y bueno, este film pues muestra también, digamos, las dificultades de la adolescencia, ¿no? Para crecer. El adolescente siempre se enfrenta a un mundo desconocido, que yo siempre lo relaciono con Lewis Carroll en su libro de Alicia, porque Alicia se observa en el espejo y el espejo está totalmente opuesto, es un mundo invertido, inverso, ¿no? Es un mundo desconocido que ella, al adentrarse, pues es totalmente opuesta a ella, ¿no? Entonces hago un poco referencia a eso, y esta dificultad de él para crecer y hacer frente a la realidad, y dijéramos, lo pone en esta posición Elvira, en como esta puerta de entrada, ¿no? A ese, dijéramos, sí, cierto goce, y esta caída de la identificación con el padre hace que, pues, él se complemente con Elvira, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, aquí es muy interesante como incluso también, ¿no? el propio Eloy expresa en su narrativa cómo él se duerme en un mundo en el que había muerto su padre y despierta en un mundo en el que existía Elvira. Y eso ya es, simbólico, digamos, bastante simbólico, ¿no? Hay otro elemento que también me gustaría como rescatar aquí, que es como otro haz como del amor de pareja que de fondo se representa también en la película,
que tiene que ver con el caso del matrimonio de sus padres. Ajá. Y estos, pues no queda claro si fue de manera clara una infidelidad del padre o solo fue una como erotización, ¿no?, de pareja exterior al Ajá. matrimonio, pero Eso. como también ahí se relata esta otra existencia, ¿no?, de lo que sería el Eros, ¿no?, en esta relación, ¿no?, como mencionaba Raquel, entre Thanatos y Eros, pero yo estaría pensando aquí más bien entre el Poros y Penia, ¿no?, entre lo que sería la plenitud y la falta completa, ¿no? Uh-huh. Porque si bien se puede ver en un esquema de la película que está esta plenitud en la relación entre Eloy y Elvira, también en el caso de los padres se nota la falta, ¿no?, la falta en el caso del propio padre, Uh-huh. que incluso muere después de haber quemado las cartas que dedicaba a esta otra amante suya, ¿no? Entonces, el padre que se encontraba en falta tal que le lleva hacia a la muerte, ¿no?, hacia el final. Exacto. Entonces, esa relación también en términos del eros o del erotismo propiamente es muy interesante. Así es. Y bueno, si recordamos también que el principio del placer, ¿no?, está otorgado por la madre. Dijéramos, la figura paterna, una de sus funciones es extraer al hijo o a la niña de ese principio del placer y como que mostrarle el mundo, ¿no? A la falta o carencia de esta figura simbólica, él se reencuentra con Elvira, simbólicamente como ese retorno al placer, ¿no? Entonces, ahí me parece un simbolismo muy grande y dijéramos, para hacer una, o así que para hacer un film, destaca mucho esta parte, ¿no? Dijéramos que el director no solo emparenta con el movimiento surrealista, sino que también tiene un sentido amplio, como más por la psicología de los personajes, ¿no? Como que te adentra a esta parte. Me recuerda mucho a Luis Buñuel también, que se me hace un excelente director, que, bueno, siendo español y todo, pero hizo muchas películas aquí en México, ¿no? Como esta de los Olvidados, se me hace extraordinaria también, que en algún momento pues la podríamos también analizar, ¿no? Me recuerda a Luis Buñuel un poco, tantito a Alejandro Jodorowsky, que también se me hace un buen cineasta, más allá de lo que puedan pensar de sus terapéuticas o así. Se me hace un buen cineasta porque dentro de él aplica mucho el surrealismo, pero hacia una historia contada, ¿no? Entonces, yo soy fan como que de estas historias porque complementan con lo místico, con lo esotérico, te dejan preguntándote muchas cosas y esas preguntas se quedan así como al aire, ¿no? ¿Qué piensas, Raquel? Pues justo esto con lo de la caída de la identificación hospital idealizado, esa le dificulta como el efecto traumático de la misma muerte, ¿no? Y el descubrimiento de la infidelidad que tiene con la mamá. Y entonces él cuando encuentra las cartas de amor que van dirigidas hacia la vecina y después el padre decide quemarlas, pues él posteriormente él fallece, ¿no? Así él reproduce y actúa estos conflictos, como haciendo despertar a los muertos en un sonambulismo. Esta Claro. parte de que se representa de esta forma, pues me parece también muy rescatable. Exacto. Incluso, bueno, me hizo recordar también algunas obras, incluso de Stephen King, ¿no? Donde él juega con ese mundo, como ese mundo de los muertos, ¿no? En relación con el mundo, dijéramos, de los vivos, porque hay una unión simbólica, ¿no? Que bien lo decía pues Jacques Lacan, lo real es incognoscible, ¿no? Y vivimos en un mundo simbólico y en el cual desarrollamos, entre ese mundo simbólico estamos escindidos o divididos por el lenguaje también, ¿no? Que es el primer mundo simbólico que conocemos, por así decirlo. Y bueno, aquí también referente a Freud, en este libro de, bueno, de Duelo y Melancolía, pues él expresa
la pérdida del interés por el mundo interior, ¿no? Del sujeto, en lo cual hace que en este duelo trate de no recordar a la persona fallecida, ¿no? Entonces yo siento que también aquí fue como un cierto mecanismo de defensa, como de negación, al adentrarse a este mundo con Elvira, ¿no? De esa negación de, o a lo mejor de la no aceptación del duelo, ¿no? Claro, porque en la película no se ve que lleve como un duelo como tal, ¿no? Simplemente está como sumergido en esta relación con ella, no se envuelve como en este nuevo ambiente o nuevas formas como de amar, o solo de sentir. Y incluso la abuela me dice, ¿no? Cuando van y le preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué nos pasa esto, no? O sea, sí, queremos darle una explicación a un nombre o llamarlo, y dice la abuela, pues, como ¿para qué lo quieren saber? No, o sea, simplemente siéntanlo, o vivan, háganlo, gócenlo de cierta forma. Pero sí, no, él no se ve que tenga una, bueno, que está pasando como por este dolor, este sufrimiento por la muerte del padre, ¿no? Al contrario, sí. Mezclan todas estas emociones, en las sensaciones nuevas, en lo que ella le enseña, ¿no? La forma en que están como integrándose, pero no hay un dolor o un sufrimiento, un llanto, o un me duele la muerte de mi padre, ¿no? Claro. Y pues también representa la relación, ¿no? Inconsciente con, dijéramos, con lo perdido, ¿no? En este caso con el padre, que se traduce como un objeto perdido, ¿no? Pero esta relación simbólica con el mundo astral y todo esto, y con el sonambulismo, ¿no? Que también es una parte inconsciente, pues hace que exista un punto de unión, ¿no? Como ese punto de unión para entender un poquito la historia, dijéramos, ¿no? O sea, conscientemente no lo hace. Todo es el inconsciente. Cuando sucede con lo mismo, con los sueños, con los viajes astrales, todo es como fuera de sí, es el cuerpo. Exacto, y ahí también nos habla del símbolo del cuerpo, ¿no? Que bien Freud pues decía, cuando la palabra no es expresada, tarde o temprano lo expresa el cuerpo, ¿no? Entonces, esto del sonambulismo, digo, aquí es algo, es una obra, pero dijéramos, es una obra cinematográfica, pero pues sí representa también esa parte inconsciente, ¿no? Decía Freud, alguien loco es como si estuviera soñando despierto, ¿no? Entonces, esa frase a mí me recuerda muchísimo esta parte del sonambulismo, ¿no? O sea, tú cuando ves a alguien que consideramos, dijéramos, con una psicopatología, tú lo observas y para él es una realidad, ¿no? Para esa persona es una realidad. Entonces es como observar de cierta forma, como si estuviese viviendo un sueño, ¿cierto? Hola, sí, ahora que lo comentan, yo no había como caído en cuenta en este análisis, pero ahora que lo comentan me recuerdo mucho este texto Foucaultiano de Mi cuerpo ese papel este juego, en donde se habla justamente de esta crítica cartesiana a la locura y al propio sueño como aquellos espacios en donde no se puede saber verdad. Sin embargo, en este texto, que es la respuesta a la crítica derridiana a Foucault sobre esta idea de hacer hablar a la locura, me parece que dentro de esta película se puede ver esta relación como estrecha entre lo que sería el espacio onírico, entre el propio sueño y la misma realidad, ¿no? Cuando se ponen en el juego de lo real, el tema de los viajes astrales, por ejemplo, a partir del sexo, se está cayendo en esta puesta en realidad del espacio de lo onírico, o cuando el propio sueño o el sonambulismo lleva al personaje principal, a Eloy, a caer a una realidad diferente. Me parece que también se está jugando con este espacio, ¿no? de lo real, lo onírico y la locura,
como un espacio de verdad de los propios sujetos. Me parece que quizá por ahí también podría ser otra lectura de esta película, muy interesante, por cierto. Claro. Sí, es muy, muy considerable eso que mencionas. Y, a ver, permítame tantito, es que voy a ver aquí. Es que hice este aporte, pero no lo abre bien. Bueno, lo bueno es que ahí entra la magia de la edición. De hecho, es el mismo director que la del lado oscuro del corazón, ¿verdad? Sí, es el mismo, y cuando uno se pone a pensar también, parecen bastante las dos películas. Sí. El tema de la búsqueda del sujeto en el acto amatorio, ¿no? En el caso de Eloy, ante el reconocerse, cuando él dice una frase impresionante, cuando él dice, hoy quiero conocer Roma, Uh-huh. él ya es completamente consciente de sí mismo, de su cuerpo, de su ejercicio de la sexualidad y de a dónde lo va a llevar. Él ya es capaz de fijarse una meta a partir de eso, ¿no? Él dice, Sí. hoy quiero estar allá. Y eso es muy interesante porque habla de este espacio de autogobierno del sujeto a partir del autoconocimiento, y eso ya es bastante también. Sí, sí, es muy interesante. Por ejemplo, la comparación o la comparativa entre esta película y El lado oscuro del corazón, que en algún momento podremos analizarla, es que refiere mucho a esta parte como, bueno, en la del lado oscuro del corazón, al peso, a la ligereza, ¿no? El estar enamorado es sentirse ligero, la mujer que vuela, ¿no? Entonces acá, el sentirse como en ese placer, dijéramos, de goce, ya en exceso, por así decirlo, él entabla esa conexión, pero dijéramos de otra forma, como referida más a algo, ¿cómo decirlo? O sea, sí a través del cuerpo, pero ya en un imaginario, en un cuerpo imaginario, ¿no? ¿O cómo ven? Sí, esta lectura que se hace a través de lo real, lo simbólico y lo imaginario, se puede ver ese plasma allí. En la escena cuando él cae, que va en sonámbulo, y bueno, va soñando, y cae en la habitación de Elena, de Elvira, perdón. Uh-huh. Claro. Sí, y esta película tiene frases bien padres, o sea, muy profundas, ¿no? Por ejemplo, de las que recuerdas, en la vida estarás siempre diciendo adiós, que eso no te impida amar, ¿no? Esa frase me pareció muy, muy buena. Otra es, nada es para siempre, por eso es tan inútil la pretensión de retener, ¿no? Que eso ya lo habías mencionado, creo tú, Raquel. Pero bueno, las frases en las películas a mí se me hacen muy emblemáticas porque es la forma como el director, ¿no? A veces quiere comunicar una idea más de forma simbólica, ¿no? Claro, y la voz de Pepe, en el momento que está tomando la carta del papá, uh-huh. Ese simbolismo que hay allí también, de las palabras que están siendo quemadas y están nombrando, ¿no? Ella, bueno, que era la mujer del papá, y Benedetti, que es el que hace o expresa este poema. Ajá. También está muy cargada de este simbolismo, ¿no? Están quemando esas palabras, ¿no? Esos hechos, esos actos, esas situaciones. Esa escena también es muy, muy interesante. Claro, hay escenas muy, muy interesantes. Y en algún momento pues estaría padre analizar el lado oscuro del corazón. Yo recuerdo aquí otra frase que ya les había más o menos comentado, dice, estaba muerto de amor por Elvira, pero como a los muertos de amor no se les vela o entierra, nadie se había dado cuenta todavía, ¿no? Y yo andaba por ahí, el único muerto del barrio que olía a sexo. Ahí todavía mezcla toda esa parte de Eros Thanatos, ¿no? En una frase. Y la escena que representa eso es muy interesante porque cuando él pasaba por este muro para llegar al cementerio, generalmente estaban los muertos, ¿no? Que estaban ahí con su gesto,
Y cuando él dice esta frase y pasa por ahí, los muertos dejan de hacer el gesto y comienzan como a olfatear, ¿no? Entonces ahí marca de manera muy clara como esta relación que existe, ¿no? Entre el morir de amor, este muerto de amor que es él, y cómo se relaciona esto con la muerte, ¿no? También, ahora que lo mencionas, estaba yo pensando en esta frase de la muerte chiquita, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es bastante significativo de pensar justamente las relaciones sexuales. Perdón. Y es increíble, por ejemplo, los griegos, como ya tenían este conocimiento, ¿no? De Tánatos, su hermano era Morfeo, ¿no? O sea, cómo ellos sabían ya esta conexión entre la muerte y el sueño, ¿no? Una relación psicológica o psíquica de energías inconscientes, ¿no? Como esto ya lo referían ellos. Por eso Freud dice que los griegos pues tenían un gran conocimiento de la mente, ¿no? Esto se puede ver también en el orgasmo, ¿no? Como esta muerte chiquita que se nombra, que se tiene por unos segundos o por unos instantes. Exacto. Exacto. Que inclusive Cristina Hark en una conferencia mencionaba, ¿no? Que en algún momento, no sé en qué época, pero estuvo de moda, ¿no? Esto de tener relaciones sexuales como en ahorcamiento, ¿no? Y era esa parte como de conexión con esa parte simbólica de Tánatos, ¿no? Entonces, sí, la referencia aquí pues es muy simbólica y muy interesante, que yo creo que si Dalí estuviera, o si lo hubiese visto, fácil hace varios cuadros de esta película, ¿no? A mí me llamó la atención otra frase, ¿no? Que dice, los zancos fueron creciendo a medida que yo crecía. Llegué a construirme unos que me permitieron estar 4 metros del piso. Un día de mucho viento me quedé dormido agarrado de un ciprés. Ese día fui árbol. Esa frase me gustó mucho. Cómo conecta con los objetos, conecta psicológicamente, ¿no? Sí, y ahí es muy interesante porque justo como el cambio entre los zancos lo conecta con su propio crecimiento, con su propia transformación. Y esto es algo que va marcando también el rumbo de su relación con el Ira. Cómo él va en este crecimiento del conteo de impulsos, como lo llaman ahí. Él va reconociéndose también y encontrándose consigo mismo, ¿no? y ejerce como este propio ejercicio de autoconstrucción ética y estética también, ¿no? Que es algo que le va marcando, y eso es sumamente interesante también de ver en la película. Claro, y bueno, de otra frase que yo recuerdo es, he muerto a mí y vivo por ti, y si me amo, te amo, y si te amo, me amo, ¿no? Esta como reciprocidad en el ser, ¿no? O sea, yo soy hasta que tú seas, pero tú eres por mí también, ¿no? Y bueno, sí estaría interesante en algún momento poder analizar otra película de este director, que en lo particular me gusta mucho su forma en cómo representa las imágenes y cómo conjuga las imágenes con lo onírico, o en el dado caso con el mundo, digamos, de los muertos, ¿no? Sí, claro, ya es la primera que veo, no sé, del corazón que mencionas, y otra que mencionas aún. También pues sería interesante analizarla. Esta parte de lo que mencionas sobre Dalí, de las piernas largas, con las múltiples articulaciones que son delgadas o casi invisibles, pues esta relación que tiene con los zancos, pero también representa o hay connotaciones fálicas, ¿no? Dentro de este elemento claro. Sí,
yo lo veo como más que como algo fálico de Freud, yo lo refiero más como al falo de la teoría lacaniana, ¿no? El decir, la altura me da poder y el poder se representa en el falo, ¿no? El poder, dijéramos, sobre lo que está debajo, el que yo tenga ese control, ¿no? Justo lo que mencionas, Raúl, y se pierde cuando miras para abajo. Exacto. Sí, por eso dice, ni yo me voy, ni tú te quedas, ¿no? No mires para abajo, o sea, prácticamente de ahí resume esa parte. Y estaría interesante en algún momento, digo, porque, por ejemplo, o en la del lado oscuro del corazón, ahí refiere muy simbólicamente lo que es la muerte, que inclusive la ve como una mujer que le habla, ¿no? O sea, realmente convive con él. Y justo cuando pretende hacer poemas, ahí es donde se aparece la muerte, ¿no? O la poesía. Porque es como simbólicamente decir, yo soy lo opuesto, ¿no? A eso que tú quieres representarte en la vida, yo soy lo opuesto. Que sí, para esa película yo creo que ya sería como la cereza del pastel, ¿no? Esa de El lado oscuro del corazón, se me hace muy buena esa película. Inclusive, bueno, porque tiene una codirección con el mismo Mario Benedetti, ¿no? O sea, sí, increíble esa película. Sí, lo que me parece interesante fue del director, que tiene esta relación como tan estrecha con el padre, como Dalí, como el mismo protagonista de la película, que eran estas relaciones con el padre, cómo los pierden, y desde la enfermedad, porque menciona que su padre está enfermo del corazón. Entonces, en la película se refleja, no sé si en las demás también habla como de cierta enfermedad, la muerte, el amor, como esta unión y la importancia de las mujeres, ¿no? Que se retoma como desde la abuela, Elvira, la mamá no tanto, un poco desdibujada, pero la abuela de Elvira y Elvira, pues tienen como esta representación fuerte en la película. Claro. Sí, a mí en lo personal me gustan las películas que no te dicen el porqué de muchas cosas y te dejan pensando, ¿no? A mí me gustan esas películas porque son como un toque, como una firma del director que te hacen cuestionar muchas cosas, ¿no? A mí dentro de esos directores me gusta muchísimo David Lynch, que ojalá podamos analizar una de él, ¿no? Twin Peaks, que yo podría ser una opción, que es bastante amplia, ¿no? Porque incluye también las series de los 90s y las series de actuales. Pero bueno, ya como para terminar, el tiempo se nos fue rapidísimo, ¿vieron? Entonces, como para terminar, unas ideas finales, unas conclusiones que quisieran darnos. Pues una última idea que me quedó muy presente es justamente esta relación, ¿no? Ahora que mencionas el lado oscuro del corazón, y recordando también esta otra de Elisa Subiela que se llama El hombre mirando al sudeste, la relación que se pone como tan estrecha entre la sexualidad o el acto amatorio y aquello que está por fuera, ¿no? En este caso, como bien decías, la levedad, la ligereza, en el caso del lado oscuro del corazón. Claro. En el caso de esta película, toda la relación y la fuerza que tiene con la muerte y con el espacio de lo onírico, y en el caso del hombre mirando al sudeste, ya lleva incluso esta figura como a salir de este mundo, ¿no? Entonces, ahí ya es muy interesante cómo se expresa el sexo o la sexualidad como una suerte de fuga también. Exacto. Sí, que incluso, bueno, se ha observado en otras películas como El Matador, ¿no? Que ya en algún momento hizo el análisis la doctora Cristina. Pero ciertamente, digo, en esta parte sexual me recuerda incluso la frase de Jacques Lacan, ¿no? En el sexo, los seres parlantes balbuceamos, ¿no? O sea, no hay un lenguaje, porque el lenguaje ahí es el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una buena conclusión. Y no sé tú, Raquel, ¿qué nos quisieras comentar? Pues
Me gustó mucho la película, muestra como la fragilidad de los límites que hay entre la vida y la muerte, entre el amor y la muerte, entre la neurosis y el síntoma, Claro, y entre lo que hay en lo carnal y lo sublime. Esa sería como mi conclusión. Y pues a seguir revisando más material de este director. Muy claro. interesante la propuesta que maneja. Sí, claro, recordando las charlas que tuve con un profesor, me comentaba, ¿no? El amor, pues en esencia, es neurótico, porque busca el complemento del ser a través de lo que está afuera, ¿no? Del otro. Entonces, eso en esencia, pues es la neurosis, ¿no? Y pues quiero cerrar también con la pregunta que hacen en la película, ¿y qué si dura lo que dura un invierno o un verano, ¿no? Nunca puedes saber hasta qué punto un breve encuentro marcará tu vida para siempre, y presiento que al final lo único que quedará será el recuento de esos momentos en los que creímos amar. Yo con esa frase quiero cerrar. Y pues también agradecerles el tiempo que tuvieron para el análisis. Y pues ojalá les guste y tenga mucha aceptación con el público. Y gracias a ti, Carlos, por la oportunidad del espacio. Muy interesante el tema de la película, la propuesta de Saúl. Y Sí, pues, a seguir con las demás presentaciones. claro. Como toman, soy muy rápido. Se va bien rápido. Es que cuando algo te gusta se va bien rápido. Y Sí. y este espacio pues es también para que nos relajemos, comentemos ideas, intercambiemos, dijéramos, posturas, ¿no? Teóricas también. Y aquí enriquece mucho, por ejemplo, Saúl, que es maestro de pedagogía, pues enriquece mucho esta parte, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias a ambos por la invitación. Eh, ya lo comentaba con Carlos al principio, es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? El análisis del cine. Sí, Me parece que es profundamente educativo, exacto. justamente en términos de observar las representaciones culturales que se hacen, ¿no? Y mirar un poco ese inconsciente colectivo. Exacto. Y créeme que después de un análisis, de ver un análisis o una intercambio de posturas teóricas, ya no observas la película igual, ya la ves con otros ojos, ¿no? Y eso es lo interesante de, dijéramos, comentar estas películas. Pues muchas gracias, que tengan una bonita noche. Estamos en contacto. Bien, muchas Gracias.